Retomamos esta primera jornada sobre repensar el trabajo con la última mesa redonda sobre la posibilidad de la multitud entre las contradicciones del capital. Y van a intervenir en esta mesa, en primer lugar, Pablo Redondo Jiménez y después lo hará Aurelio Sainz Pezonaga. Pablo Redondo es alumno de Filosofía, el doble grado de Filosofía y Lengua y Literatura en la Universidad Rey Juan Carlos, y va a hablarnos sobre, le ha puesto como título Pugnae et Labora, una perspectiva revolucionaria del trabajo contra la salarización. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización y a los organizadores de estas jornadas, este seminario, agradecer la oportunidad y bueno, elegí este título para mi charla, ¿no? Recordando la locución latina hora et labora, que se suele atribuir a la norma benedictina, o benedicta, vaya, pues por las implicaciones que tiene, ¿no? Es la habitual frase reza y trabaja, ¿no? Como guía para la vida monástica o extendida a otros modos de vida, adaptándolo a pugna et labora, lucha o combate y trabaja, para intentar abordar pues esta perspectiva más revolucionaria o combativa en la relación del ser humano con el trabajo. Yo quiero abrir, aunque ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo del día de hoy, quiero abrir un poco con la perspectiva marxista sobre la concepción del trabajo, iniciando primero pues con la definición que ofrece Marx sobre lo que es la premisa para la historia humana. Esta definición del trabajo entendida como lo que distingue al final al ser humano de los animales, ¿no? Él nos habla de que pues, el modo de producción de los medios de vida, que depende de la naturaleza de estos mismos medios, pues en el caso del ser humano es lo que lo define, ¿no? La transformación de la naturaleza es lo que al final es lo que viene a ser el trabajo, es lo que determina al ser humano. En este marco del trabajo, considero que es clave abordar este concepto de la división del trabajo, que es fundamental también para el pensamiento de Marx, ¿no? Él nos habla de que cada etapa histórica de la división del trabajo, ¿no? Desde su especialización y la agrupación de los seres humanos en esta división del trabajo, pues va a determinar también lo que es la relación de los individuos entre sí, ¿no? Su formación social y su agrupación. Él nos ofrece, ¿no? un caso práctico en la ideología alemana. Nos habla de que la división del trabajo en una nación pues, se traduce en la separación, por ejemplo, entre el campo y la ciudad, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? Como en el proceso histórico, en este salto de la Edad Media a la modernidad, observamos cómo pues, se produce esta separación entre campo y ciudad, que incluso a día de hoy sigue siendo bastante notable, ¿no? A la vista está, por ejemplo, estas recientes agitaciones, estas recientes movilizaciones que se han producido, por ejemplo, en el campo europeo, en el campo español, que sacan a relucir, ¿no? Esta división del trabajo y esta división, en este caso, entre el campo y la ciudad. Hay que hablar, ¿no? Es importante hablar de la trabazón, la relación específica que hay entre la organización social y política del ser humano y la producción y el trabajo, ¿no? Y la transformación de la naturaleza desde el ser humano, ¿no? Marx nos habla de cómo la organización social y el Estado, en su última instancia, pues brotan del proceso de vida de los seres humanos, ¿no? De determinados individuos, tal y como realmente son. Cómo ellos actúan o cómo nosotros actuamos, a fin de cuentas, y cómo producimos materialmente, cómo desarrollamos nuestra actividad bajo unos determinados límites que definen el proceso histórico, pues son al final las premisas y las condiciones materiales que llevan a la división del trabajo y a la organización social en el Estado. Bueno, Marx nos pone varias premisas, ¿no? Él nos habla de que el ser humano no puede existir en el medio natural al modo que lo hacen las plantas o los animales, inclusive bajo los mínimos supuestos de subsistencia, ¿no? Si hablamos de la satisfacción de las necesidades orgánicas básicas, el ser humano no puede existir en estos mismos términos, ¿no? Al final el ser humano, pues a través de la producción, de la modificación de la naturaleza y esta especial relación que tiene con ella, transformando el medio natural con la creación, es como se define a sí mismo como ser humano, como se define positivamente. Al final, pues, es pasar de la satisfacción de las necesidades básicas naturales, lo que nos lleva pues, al proceso de división del trabajo y de ordenamiento social en torno al Estado, pues, a través del proceso histórico. Marx nos dice que el ser humano pues, es naturalmente social, ¿no? Esta famosa
este famoso afirmación que ya encontramos en Aristóteles, ¿no? El zoon politikon, que Marx pues retoma y reafirma, ¿no? El ser humano es naturalmente social y en base precisamente a la naturalidad del trabajo, a la transformación del medio natural. Y Marx nos indica precisamente que la producción, que el trabajo, pues va a implicar siempre cooperación. Esto nos habla, por ejemplo, de un argumento que podemos emplear a la hora de confrontar la organización estatal. Cómo encontramos en la modernidad, a partir pues pasado el Renacimiento, cómo hay ciertos autores, como pueden ser Hobbes o este tipo de pensadores, que nos hablan de una necesidad casi natural del Estado, cuando el Estado no deja de ser un ordenamiento social que se produce a partir de la evolución de la división del trabajo. Lo que encontramos en autores como Marx o incluso Bakunin, ¿no? Por la corriente más anarquista o anarcocomunista, es que lo que el ser humano es ante todo es social y se organiza para cooperar en la producción tanto de sus medios de vida como eventualmente del trabajo. Así tenemos que hablar en definitiva pues, de una conexión materialista de los hombres entre sí, que viene condicionada primero por sus necesidades, después por el modo de producción y después de cómo evoluciona esta división del trabajo y la producción de ellos. Hay una glosa marginal de Marx que me parece muy interesante, es bastante explicativa. Él dice que los hombres tienen historia porque se ven obligados a producir su vida y deben además producirla de un determinado modo. Esta necesidad viene impuesta por su organización física y otro tanto ocurre con su conciencia. Esto me parece que es bastante aclaratorio. Entrando ya a lo que es la propia concepción del trabajo, salto de lo que es la ideología alemana, de un Marx ya más maduro, salto hacia atrás, hacia los manuscritos de economía y filosofía, un Marx más joven, para hablar pues, de la cuestión de la división del trabajo y cómo esta, junto con la acumulación del capital, hace que el obrero, que es al final yo creo que el punto central de la ponencia, se haga cada vez más dependiente del trabajo, ¿no? De un trabajo además muy determinado y unilateral. En esta dinámica, en esta deriva, el obrero, o el trabajador si se quiere, pues se va a ver rebajado en lo espiritual y lo corporal, nos dice Marx, ¿no? A la condición de máquina. Él nos habla de que el crecimiento de la clase de seres humanos que no tienen más que su trabajo, lo que va a hacer es agudizar la competencia entre los obreros, ¿no? Que hasta al final pues, es una premisa básica para la economía política que Marx se dedica a criticar y por tanto lo que va a producir es una competencia entre los propios obreros. Él nos dice también que hasta el alza de los salarios, ¿no? Lo que va a hacer al final es aumentar esta competencia. Dice que despierta en el obrero pues, el ansia de enriquecimiento propia del capitalista, pero el obrero solo es mediante el sacrificio de su cuerpo y de su espíritu que puede saciar este ansia, al contrario que el capitalista o que el burgués, que tiene en su poder pues, los medios de producción, las tierras y un largo etcétera. A fin de cuentas, el proceso de división del trabajo lo que hace es que el obrero cada vez se vuelva más unilateral y dependiente. Esto ya no solo acarrea consigo la competencia de la que hablaba, la competencia entre los hombres, sino que también va a provocar la competencia con las máquinas, que también es un tema bastante de actualidad. Lo vemos ahora sobre todo, ¿no? Con este conflicto con la inteligencia artificial, pero que no deja de ser un fenómeno que vuelve a salir a la luz. En siglos pasados encontramos, por ejemplo, el movimiento ludita, donde los obreros entraban en las fábricas a destrozar las máquinas, los telares, porque lo veían como una amenaza contra su trabajo, contra su sustento vital. Al final lo que nos dice Marx es que a través de esta competencia el obrero ha sido degradado a la condición de máquina y por lo tanto pues la máquina se le opone como competidor. En su trabajo de crítica de la economía política, Marx señala cómo el economista originariamente, según sus propias teorías, afirma que todo el trabajo pertenece al obrero, al trabajador. Sin embargo, aquí es donde salen a relucir las contradicciones de la economía política. La realidad lo que nos dice es que solo revierte sobre el obrero la parte más pequeña e imprescindible del producto, solo aquella que es necesaria para que el obrero exista, ya no como hombre, ¿no? Dice Marx, como ser humano, sino simplemente como obrero, para que pueda perpetuar ya no la humanidad, sino la clase esclava de obreros. El economista, al final, él habla en la abstracción del economista, lo que dice es que todo se compra con trabajo y que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado. Sin embargo, sale a relucir de nuevo que el obrero, muy lejos de poder comprarlo todo con trabajo, lo que tiene es que venderse a sí mismo y a su humanidad para poder alcanzar pues, este ansia de consumo. Al final es bastante taxativo con esto. Marx afirma: la miseria brota de la esencia del trabajo actual. Esto es el trabajo asalariado, porque ya no hablamos de un trabajo como se ve en su naturalidad o en su originalidad, que es la transformación de la naturaleza y la actividad humana. Señala Marx que en la economía política el proletario, el que está desprovisto de capital y de rentas de la tierra, solo vive de su trabajo, que es un trabajo unilateral, en el que se le considera pues, únicamente como obrero, ya no como ser humano.
Entonces, él dice que la economía considera al ser humano o al obrero como un caballo cualquiera, ¿no? Él le ofrece esta imagen. Dice que debe ganar lo suficiente para poder trabajar, ya no le considera siquiera en los momentos de descanso fuera del trabajo como una persona, como un ser humano. Se pregunta Marx, ¿qué sentido tiene en el desarrollo de la humanidad esta reducción de la mayor parte de la humanidad al trabajo abstracto? Se pregunta él. Él nos dice que el trabajo se presenta en la economía política solo bajo el aspecto de actividad lucrativa, que esto nos va a conducir más adelante pues, a la cuestión del trabajo enajenado. La economía política solo va a reconocer al obrero en cuanto a un animal de trabajo, una bestia de carga que debe aumentar esta cuestión lucrativa. Al final, Marx considera que es básico que el ser humano pues, pueda cultivarse espiritualmente, ¿no? Que pueda realizarse, y él afirma que un pueblo, o el ser humano en general, lo que necesita es estar exento de la esclavitud de sus propias necesidades corporales. Sin embargo, lo que venimos viendo es que este trabajo pues, solo permite satisfacer estas mismas y obligarla a ser pues, siervo de su cuerpo, dice Marx, perdiendo por el camino pues, todo el tiempo para poder crear, para poder tener una actividad espiritual enriquecedora, etc. Se pregunta a Marx ya en su época, que vuelve a estar de actualidad, aún así, se pregunta, ¿no ejecuta en la actualidad un solo obrero en las fábricas algodoneras, gracias a las nuevas fuerzas motrices y a las máquinas perfeccionadas, el trabajo de 250 o 350 de los antiguos obreros? Dice, si antes para cubrir una determinada cantidad de necesidades materiales se requería un gasto de tiempo y energía humana, que más tarde se ha reducido a la mitad, se ha ampliado en esta misma medida el ámbito para la creación y el goce espiritual sin ningún atentado contra el bienestar material. Sin embargo, lo que observamos es que no se puede facilitar el bienestar humano. Lo que observamos es que él dice, ¿no?, que en la Francia de su época, con una jornada media de 5 horas, que es un debate que se sigue manteniendo a día de hoy, la posibilidad de una jornada laboral de 5 horas, que todos serían, una jornada en la que todos los capaces de trabajar podrían satisfacer así todos los intereses materiales de la sociedad. Y esto se lo plantea él ya en su momento. Y esto es no una intuición, porque se basa en hechos, en datos, en la realidad, pero es una intuición que se viene repitiendo a lo largo de la historia en multitud de pensadores. Por ejemplo, yo rescato a Marcuse, él habla en el final de la Utopía, como él afirma que al final todas las necesidades humanas, que son históricamente determinadas y transformables, lo que vienen a señalar es que con la automatización completa del trabajo, o parcial como podría verse a día de hoy, socialmente necesario, podría alcanzarse un estado en el que pues, el ser humano puede satisfacer pues, sus necesidades vitales y satisfacerse espiritualmente. Nos dice Marcuse, dice, con las fuerzas productivas ya técnicamente disponibles, es hoy posible la eliminación material e intelectual del hambre y de la miseria. Lo que ocurre, por lo tanto, lo que ocurre a día de hoy, ha de atribuirse única y exclusivamente a la organización sociopolítica de la Tierra. Continuando en esta línea, Marx nos habla en los manuscritos del trabajo como una actividad que no solo produce mercancías, sino que se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía. El objeto que el trabajo produce se va a enfrentar a él como un ser extraño. Entramos ya en la cuestión de la enajenación del trabajo. Esta realización del trabajo en la economía política aparecería como una desrealización del trabajador, pues como la enajenación del trabajador pues de su producto. Nos dice Marx que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios no solo para la vida, sino incluso para el trabajo. El trabajo mismo se convierte en un objeto del que el trabajador solo puede apoderarse con el mayor de sus esfuerzos. El trabajador se va a relacionar con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Esta es la cuestión de la enajenación. Así, el trabajador vemos que se convierte en siervo de su objeto, en un doble sentido. Por un lado, porque recibe trabajo, y por otro, porque recibe los medios de subsistencia. Así, el ser humano va a existir como trabajador y como sujeto físico. Lo que provoca esto es, para Marx, el colmo, que es que solo en cuanto trabajador el ser humano puede mantenerse como sujeto físico, y solo como sujeto físico es ya trabajador. Nos dice Marx, ¿no? El trabajo produce maravillas para los ricos y privaciones para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte de los trabajadores. Nos dice Marx, en esta línea de la enajenación, que el trabajo es externo al trabajador, ya no pertenece a su ser. Así, el trabajador no se afirma, que recuperamos la cita que antes se comentaba, sino que se niega. No se siente feliz sino desgraciado, y no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo. Y nos dice Marx, ¿no? El trabajo al final ya no es un trabajo voluntario, sino forzado. Ya no es la satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Así, nos dice, una evidencia clara es que tan pronto como no existe una coacción física de cualquier otro tipo,
todo ser humano huye del trabajo como de la peste. Así nos dice que de esto lo que se resuelve es que el ser humano, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales y en cambio en sus funciones humanas pues se siente animal. ¿Cuál es la propuesta desde el marxismo que se hace? Es hacer la crítica hacia la división del trabajo, afirmar que solo con su eliminación puede acabarse con la contradicción, porque nos señala Marx que en la división del trabajo se da una contradicción entre el interés del individuo concreto y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí, entre la sociedad. Que no existe ya solo como una idea, sino que se presenta en la realidad, en la materialidad, como una relación de mutua dependencia entre individuos, entre los que aparece el dividido del trabajo. En esta contradicción, nos dice Marx, entre interés particular y común, este último aparece como Estado cobrando una forma propia e independiente, separada de los reales intereses individuales y colectivos, a la vez que forma una comunidad ilusoria, esto es el Estado, no es la sociedad humana, separada de los reales intereses individuales y colectivos. Así, Marx apunta hacia la división del trabajo como la problemática que debe atacarse, ¿no? Nos dice Marx que el poder social, la fuerza de producción que nace por obra de una cooperación bajo la acción de la división del trabajo, se va a presentar ante los individuos como un poder ajeno, en tanto que no nace de una cooperación voluntaria. Con la destrucción de la base de la propiedad privada que va aparejada a la división del trabajo, con la regulación comunista de la producción y la abolición de la extrañeza con la que los hombres se relacionan con sus propios productos, el poder de la relación de la oferta y la demanda se reduciría a la nada, y los hombres volverían a hacerse dueños del intercambio y de la producción y del modo de sus relaciones mutuas. Al final, la propuesta marxista, o la propuesta comunista, si se quiere, se podría reducir básicamente a una cita textual que quiero recuperar de la ideología alemana, en la que nos dice que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tendría acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que podría desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encargaría de regular la producción general, con lo que haría cabalmente posible que yo, dice Marx, pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico según los casos. Esta es la propuesta de trabajo que nos hace el marxismo. Ahora bien, ¿por qué no se realiza, ¿no? Debemos apuntar en este caso a la cuestión de la ideología, de la superestructura y la infraestructura de la que nos habla Marx, ¿no? Marx nos señala cómo las ideas de la clase dominante, es decir, la burguesía en nuestro caso, son las ideas dominantes de cada época. La clase que ejerce el poder material, la que tiene en su poder los medios de producción, las tierras, etc., es la que ejerce al mismo tiempo el poder espiritual. Así, la clase que tiene a su disposición los medios para la producción material puede disponer de los medios para la producción espiritual, sometiendo las ideas de quienes carecen de los medios para producir espiritualmente. Esta cuestión va a ser clave para entender por qué se antoja difícil o imposible, si se quiere, la realización de esta sociedad comunista en la que el trabajo pues sufriría un cambio cualitativo. Quiero hablar ahora, como un interludio, como un salto, como un puente, de un artículo de David Graeber, el antropólogo anarquista que falleció recientemente de forma prematura, que él titula sobre el fenómeno de los trabajos de mierda. Me parece que es un artículo bastante interesante, bastante explicativo para entender cómo se produce esta aplicación de la ideología burguesa sobre el trabajo y sobre la clase trabajadora en definitiva. Abre David Graeber este artículo hablándonos de cómo en 1930 el economista Keynes predijo que hacia finales de siglo la tecnología habría avanzado lo suficiente como para que los países con desarrollo pues, de las grandes potencias, como eran Gran Bretaña o Estados Unidos, hubiesen conseguido una semana laboral de 15 horas. En este caso, la tecnología no ha sido dirigida a satisfacer esta jornada laboral o esta semana laboral, sino que ha hecho formas de que todos trabajemos más, dice Graeber. Han tenido que crearse empleos, él dice, que son de hecho inútiles. Esto para él, en su opinión, lo que ha provocado es un daño moral y espiritual pues, irreparable sobre la humanidad. ¿Por qué se produce este fenómeno de los trabajos de mierda? Se pregunta Graeber, ¿no? Él nos dice que a lo largo del siglo pasado el número de trabajadores empleados como personal, pues como puede ser la industria o el sector agrícola, se ha desplomado de forma dramática, dice él, ¿no? Se puede ver, a la vista están los datos, como este tipo de empleos en el primer sector, en el segundo sector, se vienen reduciendo históricamente. Dice él, al mismo tiempo, profesionales directivos, administrativos, comerciales, trabajadores de servicio, se han triplicado. Él dice, en otras palabras, los trabajos productivos han sido ampliamente automatizados, que aquí está la predicción, ¿no? del economista Keynes. Sin embargo, han aparecido pues, una gran masa de otro tipo de trabajos.
Así, en lugar de una reducción masiva de la jornada laboral, que dejaría libertad para el ser humano para realizarse espiritualmente, a lo que hemos hecho frente es a la inflación de un sector que Graeber propone llamar sector administrativo, de servicios financieros, de telemarketing, un largo etcétera, en una rama de industrias secundarias que lo que vienen a satisfacer es a esta masa de trabajadores que no tienen tiempo fuera de su trabajo para satisfacer sus necesidades. Estos son los trabajos de mierda para David Graeber. Así, el problema, que se suponía ya solucionado con la automatización, se agudiza. De hecho, nos señala Graeber, ¿no?, como aunque las empresas llevan a cabo reducciones de plantilla, estas no suelen realizarse, ¿no?, como los famosos ERTEs que en esta pasada pandemia, o los grandes ERTEs que se vienen produciendo. No se realizan sobre estos sectores aparentemente menos provechosos, más inútiles, sino que se realizan normalmente sobre la plantilla de gente que, dice David Graeber, realmente está haciendo cosas, está moviendo, reparando y manteniendo las cosas. Así, lo que nos dice David Graeber es que en estos trabajos de mierda, la sensación de que el trabajo es un valor moral en sí mismo, no esta ética protestante del trabajo, se aplica sobre estos trabajadores para que cualquiera que no esté dispuesto a someterse a algún tipo de disciplina laboral durante la mayoría de sus horas, pues se vea reducido, él dice, a una persona que no merece nada. Esta es la aplicación, ¿no?, en parte de la ideología burguesa. Lo que él nos dice, David Graeber, es que si un 1% de la población, esto es la burguesía, controla la mayoría de la riqueza disponible, lo que nosotros llamamos, o lo que se viene a llamar el mercado, refleja lo que ellos piensan que es útil e importante. La mayoría de la gente con este tipo de empleos, dice él, en este tipo de empleos de mierda, en el fondo es consciente de que se encuentra empleada en empleos de mierda, ¿no? Él dice que, pone el ejemplo, ¿no?, o la anécdota, que dice que hay una clase entera de profesionales asalariados que si te encontraras con ellos en fiestas y admitieras que haces algo que podría ser considerado interesante o de valor, querrían evitar por completo hablar de su propio trabajo. Dice él, dales un poco de alcohol y lanzarán diatribas sobre lo inútil y estúpido que es en realidad su propio trabajo. David Graeber lo que nos viene a decir es que hay una profunda violencia psicológica sobre esto. Esto es la aplicación, ¿no?, de la ética protestante y de la ideología burguesa. Dice él, ¿cómo puede uno empezar a hablar de dignidad en el trabajo cuando secretamente siente que su trabajo no debería existir? Dice, ¿cómo puede evitar uno una profunda sensación de rabia y resentimiento? Y ya para concluir con este artículo, nos dice David Graeber, ¿no?, ¿por qué nos surge la pregunta de por qué son así las cosas, ¿no?, por qué deberían ser así las cosas, sino que se aviva este rencor propio, y este rencor, dice, inclusive contra los trabajadores que parece que llevan a cabo un trabajo útil o provechoso para la sociedad, ¿no? Nos pone el ejemplo de cuando se producen grandes paros o grandes huelgas en sectores que realmente paralizan la sociedad durante el tiempo que se extienden, como parece que el grueso de trabajadores que están empleados en este tipo de trabajos de mierda dirigen su rabia o su ira contra estos trabajadores que están parando para mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Él lo que dice, ¿por qué este resentimiento no se dirige contra estos empleos de mierda, en el sentido de tratar de destruirlos, o abolirlos si se quiere, o automatizarlos si fuesen necesarios, sino que se dirige contra los trabajadores aparentemente útiles, ¿no? Concluye David Graeber diciendo, los trabajadores reales y productivos son incansablemente presionados y explotados. El resto está dividido entre el estrato aterrorizado de los universalmente denigrados desempleados y un estrato mayor conformado por gente a la que se le paga básicamente por no hacer nada, en puestos diseñados para que se identifique con las perspectivas y sensibilidades de la clase dirigente. Esto es, una vez más, la ideología burguesa. Y quiero concluir ya mi ponencia hablando brevemente de lo que considero que es una propuesta bastante interesante sobre esta cuestión de la ideología burguesa, porque se observa su aplicación ya en tiempos recientes, ¿no? Podemos saltar desde un Marx que se nos pueda antojar muy lejano a la teoría que nos ofrece Mark Fisher con su realismo capitalista. Fisher nos habla, ¿no?, de esta intuición aparente que también se ha mencionado anteriormente en estas jornadas, ¿no?, este famoso aforismo que se dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? La realidad es que existe, pues, este rencor generalizado, sin embargo parece que no puede dirigirse este rencor y esta rabia contra el auténtico causante de la problemática, ¿no? Aquí es donde se introduce, pues, la idea del realismo capitalista. Nos explica Fisher que el sistema, el capital, ha sido capaz o es capaz de asumir e integrar y desarticular cualquier intento de divergencia contra sí mismo. Esta es una propuesta que también encontramos en Marcuse, él la aborda en El hombre unidimensional, ¿no?, cuando nos dice que la sociedad industrial avanzada es capaz de contener la posibilidad de un cambio cualitativo para el futuro previsible. Así, lo que el realismo capitalista introduce es la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa, ¿no? Estamos hablando ya de los horizontes, pues, de la imaginación y de incluso, pues, de la utopía, ¿no?
Así, la mecánica del realismo capitalista lo que aspira es a que el capitalismo subsuma y consuma todas las historias previas. Pretende borrar del mapa, por así decirlo, pues todas las experiencias pasadas, como pueden ser incluso la Unión Soviética, aun cuando se someta a crítica, o como pueden ser experiencias revolucionarias, para presentarse a sí mismo como el realismo en sí mismo, como la naturalidad. Así encontramos que la superestructura que Marx diagnostica, aquella de la que emana la ideología, ha sido capaz de naturalizarse. Ya no tiene que entrar en pugna con una alteridad, sino que ha disuelto la dialéctica. La auténtica misión ya no es convencer a la infraestructura que pretende dominar, sino ocultarse para actuar. Nos dice Fischer que ocultar el hecho de que las operaciones del capital no dependen de algún tipo de creencia. El realismo capitalista aspira a ocultar el hecho de que las operaciones del capital no dependen de algún tipo de creencia subjetivamente compartida. Así, al naturalizarse el capital o el capitalismo, lo que consigue es que nadie deba defenderlo, porque se ofrece ya no como la alternativa, sino como la naturaleza misma. Esto nos ha conducido, diagnostican varios pensadores como Fischer o como Jeremy Gilbert, a un momento que se ha venido a definir como un momento pospolítico. Se pretende dar a entender que los grandes conflictos ideológicos han terminado, que con esta entrada de la posmodernidad, ¿no? Con esta destrucción de los metarrelatos, parece que hemos alcanzado el tope de desarrollo histórico y ya se presenta una ausencia total de alternativas. Así es muy sencillo disipar la presencia del realismo capitalista como superestructura, porque se presenta, como ya hemos comentado, como la naturalidad. El realismo capitalista, además, ha sido capaz de nutrirse de su aparente contraparte, del anticapitalismo. Ahora se ha convertido en un elemento que lo refuerza, que lo nutre y que le da más legitimidad. El anticapitalismo en nuestra actualidad se ha convertido, en estas décadas pasadas, se ha convertido en un elemento que es simplemente gestual. Se ha reducido a un intento de mitigar los excesos, a poner un parche en la rueda para seguir avanzando. Esta es la tarea que viene desarrollando la socialdemocracia desde la segunda mitad del siglo XX. Ya no es, por tanto, una gran alternativa al capitalismo, sino que se ha convertido en la argucia última precisamente del capitalismo. Es simplemente una pantomima de buenas intenciones con gestos nimios y mínimos que son incapaces de alcanzar la raíz estructural del problema para ponerle remedio. Este anticapitalismo no hace otra cosa realmente que anestesiar cualquier flujo disruptivo, que anestesiar precisamente la rabia de los trabajadores, por ejemplo, que se encuentran atrapados en estos trabajos de mierda. Así, si el anticapitalismo ya no es propiamente alternativa al capitalismo y la ideología se supone que ha desaparecido, en tanto que se ha naturalizado el capitalismo, la consecuencia inevitable va a ser la despolitización de la población y más concretamente de la clase obrera. Y aquí volvemos al trabajo para hablar de cómo la despolitización ha sido capaz de extenderse hasta el propio trabajo, porque ha conseguido el realismo capitalista reducir la actividad política a la aparente participación en el voto. Nos dice Mark Fisher, la política se convierte en algo que solo hacemos en las urnas si es que consideramos que vale la pena siquiera. Así, el trabajador lo que ha visto es que se le releva de su responsabilidad política en el puesto de trabajo. Su vida se ha visto completamente despolitizada porque se le ha ofrecido el mecanismo del voto representativo como una aparente solución al problema del capitalismo, cuando la realidad es que este anticapitalismo o esta socialdemocracia que se presenta en las urnas no es más que el parche en la rueda y la contraparte o la muleta del realismo capitalista. Mark Fisher le gusta mucho recuperar esta frase de Margaret Thatcher, ¿no? Porque ella afirmaba que Tony Blair, el dirigente laborista, había sido su mayor logro, el mayor logro de Margaret Thatcher. En esta línea me resulta bastante intuitivo afirmar que el Partido Socialista Obrero Español no es sino el mayor logro de la patronal y del régimen del 78 en España. Avanzando con la cuestión del realismo capitalista, tenemos que hablar de cómo esta rabia se viene anestesiando por una herramienta, por una mecánica propia de este realismo, que es la extensión de la patología de la resignación y la impotencia. Si al final todas las alternativas se reducen a la nada y se reducen a un complemento más del realismo capitalista, lo que se extiende entre la población, entre la clase obrera, si se quiere, es que no hay alternativa posible, ¿no? Que esto también lo decía Margaret Thatcher. Lo que se presenta ante la humanidad es que hay un horizonte inamovible que se suma además a un futuro cada vez más empobrecido, a una situación en la que las condiciones de vida son cada vez peores. La ausencia de alternativas a un nivel supraestructural hace que se traduzca en una endemia de depresión, de ansiedad y un largo etcétera. Esto es lo que diagnostica Mark Fisher. Él lo define, de hecho, como hedonia depresiva. Él lo define como la incapacidad para hacer cualquier cosa que no sea buscar placer. Lo que el capitalismo nos ofrece es el consumo constante como una alternativa en el tiempo de ocio al tiempo de trabajo. Así, lo que busca el ser humano ya no es la organización política o la alternativa, sino una euforia dentro de la infelicidad, que esto también nos lo definía Marcuse en su obra.
Así, el realismo capitalista lo que nos ofrece como supuesta alternativa pues es un sistema de consumo perpetuo y de despliegue continuo de ocio, donde el estímulo es constante para poder anestesiar cualquier otro tipo de reacción de la raza humana o de la clase obrera, si se quiere. Con esto lo que se consigue, nos dice Mark Fisher, es que el ser humano esté demasiado conectado para concentrarse. Esto lo que nos conduce en última instancia pues es al absoluto inmovilismo y a la resignación. Ya para terminar, quiero recuperar este aforismo, ¿no? de no hay alternativa, para preguntarnos si desde el trabajo o desde una perspectiva revolucionaria es posible erigir una alternativa. Continúo con Fisher, ¿no? Porque él lo que nos dice es que la clave pasa por señalar las incoherencias del propio capitalismo para destruir su apariencia natural en nuestro tiempo. Hemos visto, ¿no? Con la cuestión de la enajenación del trabajo, con la cuestión de la desnaturalización y el empuje del ser humano hacia su conversión en una máquina, cómo hay auténticas contradicciones, igual que la cuestión de los trabajos de mierda. El propio ser humano es consciente de que está empleado en trabajos que no le producen ningún beneficio, ningún rédito, que no son útiles siquiera a la sociedad, y es consciente de que tiene una rabia o una desidia, pero, sin embargo, pues no hace nada con ella. Para Mark Fisher, el principio de esta alternativa debe pasar por aquí, por señalar las incoherencias de este realismo capitalista. Si el realismo capitalista se desenmascara como un gran relato, se puede volver a hablar entonces de componer relatos de nuevo. Esta es la realidad, porque el realismo capitalista como elemento natural no es más que otro metarrelato. No deberíamos hablar ya de una ruptura de relatos, como se nos propone en la posmodernidad, sino de que hemos continuado sumergidos en este gran relato de la ideología burguesa. Solo si volvemos a señalarlo como un gran relato que no es natural, podemos empezar a erigir nosotros, la clase obrera, un metarrelato que le haga contraparte, ¿no? Fisher nos dice que hay que abandonar esta dinámica de los parches en la rueda que nos propone el anticapitalismo, la socialdemocracia, y empezar a planificar y organizar el futuro. Esto es, a través de la construcción de un programa, una propuesta de universalidad y un horizonte político alcanzable en su totalidad, podemos empezar a caminar hacia la construcción de un metarrelato. Así podemos oponer a la cuestión de la globalización capitalista, por ejemplo, la cuestión del internacionalismo proletario. Por ejemplo, recupero el conflicto, el genocidio en Gaza. Solo si la clase obrera es capaz de organizarse y, por ejemplo, llevar a cabo paros a gran escala, va a ser capaz de extender su apoyo y su solidaridad con el pueblo palestino. Interrumpiendo la rueda del capital, va a ser capaz de hacer daño a todos estos estados que colaboran con el Estado de Israel, vendiéndole armas, comprándole armas y en relaciones económicas. Es a través de un internacionalismo que podemos oponernos al globalismo. Así, lo que debemos aspirar es a repolitizar la rabia, a coger esta desidia de los trabajadores que están atrapados en sus trabajos de mierda para dirigirla hacia el auténtico causante de esta rabia, que es el realismo capitalista. Nos dice Mark Fisher que la larga y negra noche del fin de la historia se tiene que considerar como una oportunidad inmejorable. Nos dice que el evento más sutil es capaz de abrir un enorme agujero en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidad bajo el realismo capitalista. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más. Gracias.